Ahí está grabando. Bueno, ahí mi compañera Moral nos va a presentar. Buenas tardes a todos. Nosotros somos Damián López, Martín Pavón y Morana Elía. Conformamos la comisión número 13 de esta cátedra de integración 2 y vamos a exponer sobre el secado de sólidos. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre la operación unitaria en sí, su clasificación con respecto a las transferencias de calor y la alimentación. Vamos a hablar de los equipos, de cómo se realiza un análisis sobre selección de equipos, los procesos productivos a modo de ejemplo. Vamos a hablar del balance de masa y vamos a dar un pequeño resumen de toda la presentación al final, junto con la bibliografía y bibliografía. Bueno, inicialmente vamos a definir la operación de secado de un sólido. La operación de secado del sólido consiste en separar pequeñas cantidades de agua u otro líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido del líquido residual hasta un valor requerido, que generalmente es un valor bajo. El secado en sí es un término relativo, ya que no necesariamente el sólido termina completamente seco, sino con una proporción baja del líquido que lo acompañaba en un principio. También, por lo general, esta es la operación de una etapa final de una serie de operaciones, y con frecuencia el producto que se extrae de un secador ya está listo para ser empaquetado. Luego seguimos con la clasificación según la transferencia de calor. Los secadores pueden clasificarse en adiabáticos o directos, en el cual los sólidos se encuentran expuestos directamente al gas caliente. Este gas caliente suele ser aire. Luego tenemos los secadores no adiabáticos o indirectos, en los cuales el secador es transferido al sólido desde un medio externo, que generalmente es a través de una superficie metálica con la cual el sólido está en contacto. Y por último tenemos los mixtos o directo-indirecto, que es simplemente una combinación entre el secado adiabático con el no adiabático. También cabe recalcar que existen otros secadores que son calentados por energía dieléctrica o también de radiación o de microondas, y que algunos secadores tienen más de un solo medio de transferencia de calor. Es decir, puede ser un secador con gas caliente y también con una superficie también calentada. Ahora vamos con los tipos de secadores adiabáticos. Primero tenemos el secado con circulación transversal, en el cual la corriente de aire circula sobre uno o ambos lechos del sólido con una velocidad baja para evitar el arrastre de las partículas. Luego tenemos el secado con circulación a través del sólido, en el cual la corriente de gas circula a través de un sólido, en este caso granulado y grueso, que descansa sobre un tamiz. Nuevamente se busca una velocidad baja para evitar el arrastre de las partículas más pequeñas. Luego tenemos el secado en forma de lluvia rotativa, en el cual los sólidos descienden en forma de lluvia en un sistema rotatorio mientras circula una corriente de gas a bajas velocidades. En este tipo de secadores se da un arrastre, el cual es no deseado, de partículas finas del sólido. Luego tenemos el secado por lecho fluidizado. En este secador, la corriente de gas circula a una velocidad lo suficientemente grande para fluidizar totalmente el lecho, provocando un arrastre inevitable de las partículas finas, al igual que en el secador anterior. Luego tenemos el secado por flujo paralelo o transporte neumático, en el cual una corriente de gas continua a alta velocidad arrastra completamente las partículas sólidas, es decir, se busca lo opuesto a los dos secadores anteriormente mencionados.
utilizándolo a su vez como transporte neumático entre un dispositivo de mezcla hasta un separador mecánico. Por último tenemos el secado por congelación, el cual este secador se utiliza más que nada para el secado de alimentos, vitaminas y otros productos sensibles al calor a temperaturas debajo de los 0 grados centígrados. Este secado, en este secado, el material que va a ser secado se congela rápidamente y se coloca en capas delgadas sobre platos perforados en cámaras especiales de vacío. Una vez que se aplica el vacío, un fluido pasa a través de los platos para suplir el calor de sublimación. Y a medida que se va secando, el frente de hielo se retira desde la superficie, dejando atrás una zona de sólido poroso casi seco. Luego tenemos los secadores no adiabáticos o indirectos, en el cual el único gas a separar es el agua o disolvente que se vaporiza. Estos secadores difieren de los secadores adiabáticos que previamente fueron mencionados, principalmente en la forma en la que los sólidos se exponen al calor. Algunas de las modalidades en que se pueden dar estos secados son, la primera, esparcidos sobre una superficie horizontal, estacionaria o sobre la que se mueven lentamente, donde se cuecen hasta secarse. Esta superficie puede ser calentada eléctricamente o mediante un fluido de transferencia de calor. Otra modalidad es en la cual los sólidos se mueven sobre una superficie caliente por medio de un agitador o transportador de tornillo o palas. Esta superficie caliente que se menciona generalmente suele ser cilíndrica. Por último, otra modalidad es en la cual los sólidos están deslizándose por una superficie inclinada caliente por acción de la gravedad, o también en una superficie, pero en sentido ascendente. Bueno, ahora sigue mi compañero Martín. Bueno, yo voy a continuar hablando sobre la clasificación según la alimentación. Se las puede clasificar como secadoras continuas o secadoras por lotes. Las secadoras continuas, como su nombre lo indica, poseen una alimentación continua, es decir, sin interrupciones. Y el secado por lotes está diseñado para un tamaño específico para el secado. Su alimentación, como también indica su nombre, es por lotes o ciclos. Luego, equipos de secado. Vamos a tener dos subdivisiones para los equipos de secadores, que van a ser para sólidos y pastas y para disoluciones y suspensiones. Los secadores para sólidos y pastas, básicamente, los secadores de sólido y pasta comprenden secadores de platos perforados y de tamices transportadores para materiales que no se pueden agitar, así como motores de secado, rotatorios, transportadores de tornillos sin fin o flash para materiales que sí se pueden agitar. Estos tipos de secadores se ordenan dependiendo del grado de agitación y el método de exposición del sólido al gas o del contacto con una superficie caliente. Secadores de platos perforados. Consiste en una cámara rectangular de chapa metálica que contiene dos carretones para soportar los bastidores. Los bastidores son estas columnas que están con la letra H, y cada una de ellas está compuesta por numerosos platos perforados. Luego los secadores de tamices transportadores. Estos consisten en la circulación de sólidos por un tamiz metálico que se mueve a través de una larga cámara o túnel de secado. Los tamices, cada sección posee su propio ventilador y su propio flujo de aire caliente. Las torres de secado. Un secador de torre contiene una serie de bandejas circulares montadas una sobre la otra con un vástago central rotativo.
En estas torres, el flujo de sólido y gas caliente puede ser paralelo o contracorriente. Los secadores rotatorios. Un secador rotatorio consiste en una carcasa cilíndrica giratoria, dispuesta en forma horizontal o ligeramente inclinada hacia la salida. Estas tienen una particularidad, que es que el ventilador puede estar en la parte de descarga. Esto provoca un pequeño vacío que sirve para secar materiales que tienden a formar polvos, como por ejemplo sal, azúcar u otros minerales. Siguiente. Ahora, secadores de tornillo transportador. Estos tratan sólidos que son demasiado finos y demasiado espesos. Bueno, un secador de tornillo transportador es un secador continuo de calentamiento directo, que consiste esencialmente en un transportador horizontal de tornillo confinado dentro de una carcasa cilíndrica encamisada. Los secadores flash. En un secador flash se transporta un sólido húmedo pulverizado durante pocos segundos en una corriente de gas caliente. El secado tiene lugar durante el transporte. La velocidad del secado, como dice ahí, es veloz, tanto así que el gas que contiene el sistema de secado está aproximadamente a una temperatura de 650 grados. Pero el contacto con el sólido durante el secado es tan rápido que el sólido no pasa de los 50 grados. De los 50 grados sería, sí. Bueno, y ahora secadoras para disoluciones y suspensiones. En un secador de pulverización se dispersa una solución o suspensión en una corriente de gas caliente, formando una niebla de gotas muy finas. Entre las principales ventajas de estas secadoras es que el tiempo de secado es muy corto. Además, bueno, la humedad se evapora muy rápido de las gotitas para formar partículas residuales de sólido seco, que después se separan de la corriente gaseosa. Siguiente. Ahora los secadores de película delgada. En algunos, los secadores de pulverización resultan competitivos con los secadores de película delgada, los que pueden aceptar una alimentación líquida o una suspensión para dar lugar a un producto sólido seco que fluye libremente. Las eficiencias de esta secadora es muy elevada y casi no se pierde sólido. Lo malo es que son muy costosas y están limitadas en cuanto al área de transferencia de calor. Y por último, tenemos a los secadores de tambor. Un secador de tambor consiste en uno o más rodillos metálicos calentados en cuya superficie exterior se encuentra una delgada capa de líquido que se evapora hasta secar. El sólido seco es retirado de los rodillos a medida que estos giran muy lento. Y estos tipos de secadores son muy efectivos para soluciones diluidas o soluciones concentradas de materiales altamente solubles. Bueno, luego de haber escuchado la explicación de mis compañeros sobre la clasificación y los distintos equipos que podemos encontrar, vamos a tomarnos un tiempo para hablar sobre la selección del equipo de secado. Esto conlleva un análisis profundo de la situación específica dentro de cada planta y depende de más o menos 5 factores. En primer lugar, tenemos a la eficiencia térmica, que es el porcentaje de energía utilizado para evaporar el solvente que se encuentra en el sólido. Y consiste en el calor del aire húmedo, el calor sensible absorbido por los sólidos y la pérdida de calor al medio. En este caso, si nos ponemos a pensar sobre lo explicado anteriormente, podemos pensar que los no adiabáticos van a ser más eficientes que los adiabáticos debido a que estos
aplican su calor directamente sobre los sólidos y no aplican la energía sobre un gas que luego va a secar al sólido. Por otro lado, tenemos la capacidad de producción. Si el caudal que vamos a utilizar de sólidos es menor a 200 kilogramos por hora, es conveniente usar un secador por lotes. Si en caso contrario el caudal es mayor de 1 tonelada por hora, es más conveniente usar un secador continuo. Otra cosa a tener en cuenta es el tipo de sólido que se va a secar. Si los mismos son sensibles al calor, deben ser secados a temperaturas bajas y en vacío. Por ejemplo, se podría elegir una secadora flash o otros equipos con tiempo de contacto pequeño. Otro ejemplo es si se utilizaran cristales frágiles, sería conveniente utilizar secadoras de bandeja o tornillo transportador. También hay que tener en cuenta la economía. En realidad, como equipo en sí, es más económico un equipo adiabático. Pero, como estos suelen arrastrar sólidos en su corriente de aire, es necesario aplicar maquinaria luego de este equipo, digamos, para separar esos sólidos de esa corriente de gas, lo que requiere muchísima inversión y los vuelve menos económicos que los no adiabáticos. Y por último, pero no menos importante, el tema de la seguridad. Siempre es muy importante buscar un equipo que sea lo menos contaminante posible y sobre el cual se pueda controlar y tener un consumo de energía medianamente bajo. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de algunos procesos productivos donde se aplica esta operación a modo de ejemplo para ver qué tan importantes son. Como vimos en la clase pasada sobre conservación de alimentos, la cantidad de líquidos que tiene un alimento, por ejemplo, va a disminuir o aumentar la proliferación de microorganismos. Por lo tanto, esta operación es muy importante en la industria de los alimentos. Un ejemplo es la producción de pastas secas. Uno de sus pasos conlleva el secado de las mismas, ¿no? Y no, volver, ¿qué pasó? Bueno, y se busca una eliminación de agua que se llegue a que sea menor del 14% de peso del peso. Y es tan importante esto que las pastas secas son consideradas alimentos no perecederos, ¿no? Ahora sí sigamos. También en la producción de papel se produce el secado de las láminas de pulpa en cilindros calientes. Siguiente. Y por último, en la producción de azúcar, también en los últimos pasos del proceso se da un secado al horno, en horno de los cristales de azúcar. Estos últimos dos ejemplos fueron tomados de las páginas de la fábrica Ledesma. Siguiente. Ahora vamos a pasar a hablar un poco del balance de masa y energía. Contamos con un diagrama de bloques donde observamos una entrada de alimentación que contiene sólidos húmedos y dos entradas de salida, una que va a contener los sólidos secos, parcialmente secos, y la corriente de vaos que va a contener el vapor del solvente que fue evaporado. Bueno, vamos a tener un balance de masa global que va a ser como lo venimos haciendo durante todo el año, que va a ser igual a la corriente de alimentación F, igual a la suma de la corriente P de sólidos secos más la corriente B de vaos. Vamos a tener dos balances de masas particulares, uno para los sólidos, que va a consistir en la corriente de alimentación multiplicada por la fracción másica de sólidos que hay en la misma, y va a ser igual a la corriente P de sólidos secos multiplicada por la fracción másica de sólidos. En este caso, en el balance particular para sólidos, se considera que en la corriente de vaos no existe un arrastre, digamos.
Por eso no aparece en ese balance de masa particular dicha corriente. Ahora, para el balance de masa particular de la humedad, es decir, del solvente, vamos a tener los sólidos húmedos multiplicados por la fracción másica de humedad que existe en la misma, y esto va a ser igual a la corriente P multiplicada por la fracción másica de solvente que existe en la misma, más la corriente de Gauss multiplicada por su fracción másica. En este caso, la corriente de Gauss se la considera completamente, como ya dijimos anteriormente, que se considera que no arrastra sólidos, va a ser completamente humedad o el solvente evaporado. Por lo tanto, no es necesario multiplicarla por su fracción másica de vapor, sabemos que es 1. Ahora bien, para la parte de balance de energía, vamos a tener que QC es la energía necesaria para secar, y va a estar constituida por el calor sensible del alimento más el calor absorbido por la corriente de Gauss. Este calor sensible del alimento va a ser igual a la masa del alimento, es decir, el caudal, multiplicado por el calor específico del alimento, multiplicado por el delta T, que sería la temperatura inicial con la que entra el proceso y la final con la que sale. Eso se va a sumar al calor absorbido por el Gauss, que va a ser la masa de corriente del Gauss, multiplicado por su calor latente de evaporación. Si hacemos un análisis dimensional, podemos ver que esta energía para secar va a tener unidades de kilocalorías sobre hora. Siguiente. Bueno, para finalizar con nuestra presentación, vamos a dar un resumen donde se puede decir que el secado de sólidos es una operación unitaria donde existe transferencia de calor de distintos tipos, que es utilizado en muchos procesos industriales, y su elección requiere un análisis profundo dependiendo de las necesidades y objetivos que se buscan dentro de una fábrica. También existen diversos equipos de secados que en realidad se complementan entre sí y con otras operaciones unitarias, como dijimos anteriormente. Y también existe un gran desarrollo en maquinaria y métodos de llevar a cabo esta operación debido a su gran importancia en la mayoría de las industrias. Por último, esta es la bibliografía y webgrafía que utilizamos para dar esta presentación, que se borró la palabra bibliografía, pero no pasa nada. Ahí está. Bien, estuvo bien la presentación de ustedes. Damián, deja de compartir la pantalla. Ahí está. Robledo, ¿podrás exponer? Le respondí, profe, no puedo dar la clase sin mi compañera porque tengo dividido los temas, es más, en las mismas diapositivas hablamos las dos en algunas partes. No, estaba terminando de ver si podía grabar mis audios y acoplarla a un video, pero me faltan todavía los de mi compañera, por eso. Sin falta, mañana voy a mandar el video al mail. Ok. Joana Thurn, ¿podrás exponer tu parte? Hola, profe. Sí, creo que sí, pero no tengo cómo pasar el video porque no tengo computadora ahora. Si ustedes tienen la diapositiva, el PowerPoint. Ya la comparto. Un segundito, voy a descargo y comparto.
Su compañera, la compañera Joana Turn, va a exponer una parte del tema que le toca a su grupo, y luego van a enviar un video con toda la exposición completa. ¿Desde qué filmina te paso, Joana? Desde que dice combinación de tiempo y temperatura. Nuestro compañero va a hablar sobre el proceso de pasteurización. ¿Querés hacer una pequeña introducción sobre el tema? ¿Cómo, profe, se cortó el audio? Si puedes hacer una pequeña introducción de tu tema, presentarte y arrancar, y yo voy pasando. Bueno, tendríamos que hablar con nuestro grupo sobre la pasteurización, el cual se basa en la destrucción de las bacterias por calor, es una de las operaciones básicas para la industria alimentaria, porque esta permite prolongar el tiempo y la conservación de los productos. Cuando los microorganismos y o esporas de bacterias son sometidas a un tratamiento térmico, no todos mueren a la vez, solamente una proporción es destruida en un periodo de tiempo determinado. Por lo tanto, hay que volver a someter a la muestra al mismo tratamiento por el mismo tiempo que fue en otras palabras, un tratamiento térmico concreto siempre elimina la misma proporción del recuento inicial de cada etapa. ¿Se ha cortado? No, lo estoy viendo. El efecto letal de la pasteurización en los microorganismos puede ser expresado matemáticamente con la siguiente función logarítmica. T es igual a D por logaritmo de n sub 0 sobre n, donde n es el número de microorganismos por gramo que quedan en el producto después del tiempo de calentamiento. Y n sub 0 es el número de microorganismos por gramos en el tiempo inicial, o sea, con el tiempo igual a 0. D, en cambio, es el tiempo necesario para la destrucción del 90% de los microorganismos presentes en el producto. Y T es el tiempo de calentamiento a una determinada temperatura. De esta ecuación se puede deducir que cuanto mayor sea n sub 0, o sea, cuanto más elevada es la concentración inicial, mayor es el tiempo de calentamiento que se necesita para destruir los microorganismos. Y cuanto mayor sea D, el valor de D, más resistentes al calor son los microorganismos presentes y mayor es el tiempo necesario que se necesita para destruirlos. El valor D también depende del tipo de microorganismos que necesitamos eliminar, que hay en el producto. Y varía, también depende de la temperatura. ¿Puede pasar la Silvina, por favor? La relación que hay entre D y las temperaturas es la siguiente. Es la ecuación de logaritmo de D sub 0 sobre D igual a la temperatura final menos la temperatura inicial sobre Z, donde D sub 0 y D son el tiempo necesario para destruir el 90% de los microorganismos, a la temperatura inicial y a la temperatura final. Y Z es el aumento de la temperatura necesario para conseguir la destrucción de este 90% en el tiempo requerido. Y se la expresa en grados centígrados. Cada una de las especies microbianas tiene un valor designado de D y de Z, los cuales se representan en el cuadro que está en pantalla, y a partir de estos valores se calculan los tratamientos de pasteurización y esterilización requeridos. Por ejemplo, ahí se observa que la salmonela tiene una temperatura de referencia de 82,2 grados centígrados y se la elimina un tiempo más o menos de
0,195 segundos, y el Z requerido va a ser de 6,7. ¿Puede pasar otra cosa? Bueno, las condiciones que debe cumplir un equipo de pasteurización son las siguientes. Garantizar la homogeneidad del calentamiento a la temperatura seleccionada, para producir el efecto de bactericida buscado y para que la mezcla no sufra modificaciones por sobrecalentamiento, lo cual, si esto sucede, afectaría la composición y estructura de la mezcla, provocando, por ejemplo, sabores desagradables. B, representar la estructura y composición, respetar la estructura y composición del mix, o sea, de la mezcla intermedia, para evitar la oxidación de las vitaminas y de la materia grasa que tendría la mezcla a tratar. C, permitir una limpieza completa y rápida de todas las superficies que estuvieron en contacto con la mezcla, para así impedir contaminaciones después del calentamiento. Por lo cual se recomienda que el equipo sea de acero inoxidable. Y D, debe ser económico, poco voluminoso, es decir, debe tener un precio de compra accesible, debe consumir poco y que sea de fácil instalación. Hasta ahí sería mi parte. ¿Alguna consulta? Igual en el video, cuando pasemos esta noche o mañana, vamos a explicar mejor. Bueno, gracias. Rubén, hasta ahí están los grupos que... No te escucho, José. ¿Ahí? ¿Se escucha? Ahora sí. Que el resto de los grupos no pueden presentar por problemas de conexión. Sí, eso estuve viendo. Así que envíen los videos, tal como habíamos convenido, y bueno, después los subimos al campus y los subimos en todo caso hacia... Vuelvo a compartir pantalla. Por favor, si no se me escucha, me avisan, porque estoy con un micrófono, estoy con problema con la conexión en la computadora del micrófono. Bueno, vuelvo un poquito para atrás. Un segundito que me acomode con la clase. Les decía, para integrar un poquito los conocimientos entre la exposición de sus compañeros y lo que estuvimos viendo en secado y en evaporación. Cuando vimos los problemas de evaporación, una de las incógnitas o datos siempre era el vapor de calefacción. ¿Por qué? Porque en los evaporadores, en los concentradores, normalmente se llega a utilizar toda la energía del vapor de calefacción. Más allá de que nosotros hacíamos la simplificación de que no teníamos pérdida hacia el exterior, la transferencia de energía era perfecta, no considerábamos los coeficientes de transferencia de calor, en la realidad es que prácticamente toda la energía del vapor de calefacción se llega a utilizar. Hay poca pérdida. ¿Dónde se daba la pérdida? En el proceso en sí se daba una pérdida de energía en los vaos que salían del proceso. Esto es muy importante en la parte de concentración. Toda la energía que nosotros llegamos a perder normalmente es la considerada en los vaos, la que arrastran cuando salen del equipo. Y por eso se empleaban, como habíamos visto, los evaporadores de triple efecto, para justamente llegar a utilizar esa energía que podíamos estar perdiendo. Ahora, ustedes vieron que en secado de sólidos hay varios tipos de secado, que pueden ser de contacto directo, indirecto, a través de superficie, puede ser mediante radiaciones, mediante microondas. En ese caso, en los secadores se pierde mucha energía. ¿Por qué? Perdón.
Esperemos que se dejó de compartir la pantalla. Vuelvo a compartir. En los secadores, como habíamos visto, nosotros no consideramos el vapor de calefacción. ¿Por qué? Porque, como explicaron sus compañeros, hay varios tipos de secadores. No todos utilizan vapor como fluido calefactor. Pueden utilizar una corriente de aire, pueden utilizar una corriente gaseosa, que puede ser un gas de combustión, no necesariamente aire caliente. Pueden ser radiaciones o puede ser corriente eléctrica. Y una de las consideraciones que tienen que tener en cuenta en lo que es el proceso de secado es que hay mucha pérdida. Si nosotros utilizamos una corriente de aire para secar un sólido, no podemos llegar a obtener una buena transferencia de calor, cosa de que el aire llegue a ceder toda su energía como calculábamos en los evaporadores. Normalmente el aire que se utiliza como secado arrastra mucha energía y se pierde, que no se llega a utilizar en el proceso de secado. Entonces, para simplificar, nosotros lo que hacemos es, a los fines de este curso, es calcular solamente la energía que necesitamos para lograr la evaporación del solvente. Para llegar a secar el producto y a ver cuánta energía necesitamos para llegar a evaporar todo lo que sea el solvente, que sería el agua, normalmente. No hacemos el cálculo de la masa de vapor. ¿Por qué? Como les dije, pueden ser varios métodos, se pueden emplear varios métodos de secado, pero normalmente hay una pérdida muy grande, entonces no es un cálculo tan sencillo ni tan directo calcular cuánta masa de vapor, por ejemplo, necesitaríamos en un secado. En un secado de spray, por ejemplo, no es tan fácil calcular el vapor requerido para calefaccionar el aire, que a su vez va a secar el sólido. Tengan en cuenta eso nomás. En secado, no es que es un problema más sencillo y no llegamos a un cálculo de vapor final. En realidad es un problema mucho más complejo, solamente que a fines del curso nosotros nos detenemos exclusivamente en la energía para desprender esos vasos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estuvimos viendo de evaporación, de secado en las últimas clases? ¿Alguna duda en vista del parcial? Bueno. Por mi parte, Rubén, era la única aclaración parcial. No, yo no tengo otra observación, coincido con vos en esto de que, en la aclaración, que el secado es una operación que es bastante más compleja que la parte de evaporación, porque depende digamos, como dijiste, del tipo de secadero y cómo se seca, a veces hay muchas pérdidas, o sea, de energía, solamente una parte de la energía es absorbida por los vados. Joana, estás preguntando cuándo es el parcial. Es la semana que viene. Y la tercera entrega del trabajo integrador, no sé, Rubén, lo postergamos una semana para la siguiente, después del parcial. Bueno. O por lo menos llegar a la siguiente clase con los trabajos integradores entregados. Profe, Sí, sí. ¿podríamos hacer un ejercicio de secado de sólidos? Porque en la clase pasada, como no pudimos practicar así en conjunto. Secado de sólidos, los que tenían para entregar. Sí, o otro ejercicio como para confirmar bien la manera en que se hace y eso. A ver, no lo tengo preparado. A ver, un segundito.
no lo tengo preparado como... No tengo preparado ninguno de los ejercicios de la guía, pero les puedo explicar sencillamente la generalidad de la resolución de los problemas. En realidad, la parte de problemas de secado sería el principio de, o una parte más abreviada de lo que es evaporación. O sea, si consideramos la operación, tenemos la corriente de alimentación, que normalmente ya no es un líquido, sino que es un sólido. Tenemos que llegar a un producto seco, que es el mismo sólido, pero con un contenido de humedad reducido. Y para lograr eso tenemos que evaporar el solvente, los vapos. ¿Esto qué significa? Nosotros podemos plantear dos balances de materia, perdón, un solo balance de materia, que es el correspondiente al lado del producto. O sea, no consideramos en el balance de materia que haya transferencia de materia con la corriente, por ejemplo, de aire que está secando el producto. Justamente porque, como vieron ahora, hay varios tipos de secadores. O sea, puede ser que se esté secando con una corriente de aire, como puede ser que se esté secando sobre una superficie, en la cual no hay contacto con el producto. Entonces el balance de materia global es bastante sencillo. Tenemos la corriente de alimentación, tenemos los VAOs y tenemos el producto seco. Como nosotros estamos considerando, al igual que en la evaporación, estamos analizando prácticamente el lado del solvente, o sea, consideramos como que todo el producto tiene solamente dos componentes, el material sólido y el solvente, que normalmente es el agua. Entonces, planteamos normalmente el balance particular para el lado del material sólido, sin importar cuál sea la composición del material sólido. Puede ser que sea una solución concentrada o una masa de un producto químico puro, supongamos hidróxido de sodio con un alto contenido de humedad que nosotros queremos secar, o puede ser un alimento que tiene una composición química extensa. Entonces consideramos todo el sólido como un solo componente. El balance de materia particular es el que ya conocen. Vamos a tener la composición en la corriente de alimentación, la composición en la corriente de producto, y los VAOs, al igual que en la evaporación, consideramos que no arrastran sólidos, que no hay pérdida de sólidos en la corriente de solvente evaporado. ¿Cuál es la energía que nosotros necesitamos para lograr esa evaporación, estos VAOs? Ahí ya depende, al igual que en el proceso de evaporación, depende de las condiciones del problema, cómo está planteado el problema. Normalmente, ¿qué vamos a necesitar? Aumentar la temperatura de la alimentación hasta la temperatura de secado. Entonces vamos a tener que la energía requerida va a tener dos términos. Por un lado, el calor sensible que nosotros necesitamos para aumentar la temperatura de la alimentación, y por otro lado, el calor latente o la energía para generar el cambio de fase del solvente. Si estamos hablando de un alimento, normalmente lo que estamos haciendo es evaporar el agua. Por eso, cuando tenemos que calcular la energía o el calor sensible del alimento para aumentar su temperatura, estamos utilizando esta tabla. No le vamos a pedir ni un dato que esté fuera de esta tabla, por ejemplo, para los talleres, y en el caso del parcial, normalmente ya le vamos a dar el valor del CP. Pero esta es una tabla, para que la tengan, para que la vayan conociendo, es una tabla normal que se puede encontrar en cualquier libro de alimentos. Tenemos el material, tenemos el porcentaje de agua, que es muy importante porque tenemos que corroborar que se corresponda con la alimentación de nuestro problema, o sea, con el contenido de humedad de la corriente que se alimenta en el problema que estamos analizando. Y acá tenemos el CP, el calor específico. Entonces, según la ecuación... Profe, Sí, escucho. el porcentaje de agua siempre va a ser el indicado ahí, digamos, en el ejercicio siempre va a ser justo el porcentaje de cada alimento, o puede variar.
No, sí, sí, no. Siempre les vamos a dar lo que esté en tabla, no le vamos a dar un dato que no esté en tabla, el porcentaje de agua. O sea, siempre va a coincidir con la tabla, o directamente no les damos la tabla, le damos el dato de calor específico para que no tengan que utilizar la tabla. Pero Claro, está, profe, gracias. estos son los contenidos de humedad normal en el alimento, pueden tener una pequeña variación, pero es el contenido de humedad normal en estos tipos de alimentos. Fíjense las variaciones que tienen. O sea, la leche no va a estar más concentrada que un 86%, como está acá abajo. Puede llegar a estar más diluida, pero no va a estar más concentrada. Perdón, José, ahí estás tomando la leche fluida, digamos, Fluida, sí, sí. no concentrada, pues porcentaje de agua. Claro, sí, previo a la concentración, o sea, tiene un 87% de agua. Me perdí con cuál iba con la explicación. Bueno, acá. El calor total que nosotros vamos a requerir es, primero, la energía que necesitamos para aumentar la temperatura, y segundo, la energía que toman los vaos, que es igual a la masa de vaos por el calor latente. Como teníamos tal cual en el proceso de evaporación. Al igual que en el proceso de evaporación, tienen que tener en cuenta la presión dentro del secador. Como explicaron sus compañeros, hay secadores que trabajan con vacío o que se realizan pequeño vacío. ¿Eso qué significa? Al cambiar la presión dentro del secador, cambia la temperatura de saturación. Y normalmente los alimentos están refrigerados hasta el momento del secado. Entonces, sí podemos llegar a tener acá un salto de temperatura que a veces en concentración o en evaporación no lo teníamos. Pero en secado normalmente sí, porque los alimentos suelen estar refrigerados o por lo menos a temperatura ambiente. Luego tiene que tener el dato de dentro del secador a qué presión está operando, si está operando a presión atmosférica o si está operando con un pequeño vacío o una pequeña sobrepresión. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna consulta sobre este tema? Básicamente el cálculo termina ahí. O sea, ¿cuáles son las variables que Profe, Sí. yo tengo una duda, pero en realidad no es una duda, sino es para saber si hicimos bien el taller. Como para ya sacarme la duda, porque van los tres, porque teníamos muchas dudas. Si en el ejercicio de los plátanos, si podría ser que, por ejemplo, no daban caudal, o sea, no estaba en kilogramos sobre hora, únicamente estaba en, creo que era 1 tonelada. Si podía, nosotros hicimos el balance como, o sea, tomándolo como la masa que entra igual a la masa que sale, digamos, no sé si está bien como hicimos el balance, o teníamos que expresarlo en forma de caudal, o está bien utilizar únicamente la tonelada de plátano. Bueno, 2 puntos primero. Como sus compañeros les explicaron, hay secadores continuos y discontinuos. Si estamos hablando de un secador continuo, tenemos que referirlo a la unidad de tiempo. O sea, está procesando tantas toneladas, tantos kilos por hora en forma continua. Cuando no se hace referencia a tiempo, es porque normalmente es un proceso batch, un proceso discontinuo. Se ingresa el alimento, se lo seca, se para el secador y se lo retira. Por eso en ese caso no tiene la unidad de tiempo. Ahora, no entiendo cómo lo plantearon, o sea, sí, o sea, ni la alimentación, ni el producto deberían estar referidos al tiempo. Pero la masa, la alimentación... lo planteamos únicamente con o sea, sin como tiempo masa. Sería. No Claro, como caudal masa. másico, no como caudal másico, claro, sino como masa. Perfecto, sí. Sí. Por tu pregunta, no sé si entendí mal yo, tomaron como que si F son 3 toneladas, P son 3 toneladas también, ¿puede ser? No.
Ah, ok. No, sino Bien. que es como plantearlo como masa 1 igual a masa 2 y más masa 3 sería. Perfecto, porque es un secado batch, un Claro, secador discontinuo. exacto. Sí, sí, no. O sea, o sea, lo que entra igual a lo que sale sería. Sí, 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 está bien. Sumando las dos masas, que en dos corrientes distintas. Claro, o sea, si no está referido al tiempo, o sea, si ustedes no tienen ninguna referencia al tiempo, no pueden agregar la unidad, porque no saben si es por hora, Claro, por sí, día, total. por mes. Ujú. Podríamos Claro. hablar de, Sí, sí, lo podríamos único plantear un que balance de materia nos para el pareció mes. raro nomás porque, claro, porque casi, ahora prestando atención, casi siempre, o sea, como casi siempre usábamos o sea, masa sobre hora, entonces era, pero nada, sí, dedujimos lo que dijo profe y entonces hicimos bien. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Quiere compartir alguna pantalla para sacarse alguna duda? Si tiene algo en su PC. Profe, Sí, Tomás. yo tenía una... ahí respecto a lo que estaba diciendo Rocío, yo también lo tomé de la misma forma, digamos, y cuando puede ser que se haga el balance en particular, digamos, en el ejercicio del taller que decía el porcentaje de humedad, se toma como porcentaje de humedad y el restante del porcentaje en sólido, digamos, ¿no es cierto? Como que tenés Y de esa solamente dos forma se puede componentes. sacar... O sea, solamente hay dos componentes. O es el solvente o es el material sólido. Ah, ok, ok. O sea, acá en la pantalla donde están viendo, la composición, el balance de materia particular es la alimentación por la concentración de sólidos. La otra ecuación que ustedes podrían llegar a plantear, un segundito, lo voy a escribir a mano, pero va a salir bastante feo, es F por 1 menos XF, donde 1 menos XF, ¿qué sería? El contenido de agua, igual a Claro. pH por 1 menos XH, pero en este caso sería 1, más P por 1 menos XP. O sea, si llegan a entender lo que escribí y traté de escribir ahí, esa sería la ecuación, el balance de materia particular, pero para el agua o para el solvente que estemos considerando. Consideramos como que es una mezcla de dos componentes, solamente el solvente y el material sólido, material X. No me interesa la composición del material sólido seco. Está, profe, entonces en este caso sería válido poner que F por la concentración en F puede ser igual a P por la concentración de P. Claro, porque como te indica acá, bueno, ahí lo taché, pero Claro, es cero, digamos. Claro, claro, El vago sería los vagos no en arrastran los sólidos. sólidos, en vagos no hay, digamos. No hay sólidos en Claro, el y de esa vago. forma yo pude, de esa forma pudimos digamos, despejar P y de ahí con el balance global sacamos cuánto era el vago, digamos. Sí, nosotros también, profe. No, está bien, está bien. Y Acuérdense, después de eso, siempre para estamos evaporando lo del solvente, no sólido. calor en vagos. Perdón, no entendí. Profe, no, y que al despejar la corriente de Gauss, después ese dato servía para despejar del calor de Gauss para después sacar la energía requerida para secar. Exactamente. El dato de vagos necesitan en este término de la ecuación. Y ahí, profe, nosotros utilizamos la misma ecuación que usábamos en evaporadores. Perdón, no entendí porque se cortó. ¿Usaron qué cosa? Que para sacar el calor de Gauss usamos la misma ecuación que en evaporadores. Exacto, es el mismo tipo de balance de materia y de energía. La única diferencia es que terminamos acá, en la energía que nosotros necesitamos. Claro. No calculamos el vapor de calefacción, no vamos un paso más allá. El balance termina ahí. Ahora, Sí, ¿cómo pero suministramos esa energía? Ya es
función, o ya depende del tipo de secador que estamos hablando. Pero bueno, eso ya escapa al curso. Bien, ¿alguna otra duda? ¿Alguien tiene alguna otra duda? Una última duda, profe. Sí. Cuando hay que sacar la energía requerida, ¿no es cierto? Que haces el calor sensible del alimento, más el calor del Vahos. El calor del Vahos sería la unidad del Vahos por el calor latente del agua, digamos. ¿A qué presión sería, profe, eso? Por eso les decía, tienen que tener en cuenta la presión adentro del evaporador, perdón, adentro del secador. Creo que en el problema igual decía a presión atmosférica. Claro, es un secador que está a presión digamos. atmosférica, a presión 1. Siempre tiene que tener en cuenta, para el lado del producto, qué presión tienen adentro del secador. ¿A qué presión Profe, está trabajando? Otra pregunta, pero acerca del parcial, que las tablas y todo lo que necesitaríamos, ¿podemos tener en la mano, o sea, impreso? Sí, o si no, le copiamos parte de la tabla en el parcial. Ok. Sí, solamente era las filas que van a tener que porque, utilizar. sí, porque yo siempre uso, o sea, la tengo en la computadora siempre, y era para saber si las tenía que imprimir o algo. Lo ideal sería que la impriman y tenerla siempre impresa. Ok, sí, Pero imprimo todas les vamos a avisar. las tablas. Les Ok. vamos a avisar. Tengan la impresa porque les va a servir de acá hasta que se acojan a la jubilación. Así que Ok, profe, gracias. sí, imprímanlas. Guarden el archivo porque también por ahí es difícil conseguir las tablas en Excel. Pero lo ideal es tener siempre impreso. Es más sencillo de manejar. Profe, la tabla que no encontré fue la de calor específico para los líquidos, creo que es. No es una tabla, es el gráfico. El gráfico, perdón, sí. El gráfico donde para poder sacar el calor específico. O sea, no encontré el gráfico. Si sacamos del Power directamente. Sí, sí. Está en el libro, dice Jessica. No lo vi. Está en el campus y está... A ver, un segundito. Está en el campus. ¿Esta tabla? ¿Este gráfico lo están viendo? Exactamente, profe. Está en el campus. O sea, Okay. no le vamos a pedir cosas que no estén ahí. Sí, no, yo porque lo buscaba en el video de la presentación, pero no sé si estaba sola la imagen o está directamente en el Power. En el campus y... no recuerdo ahora, pero está también en el taller, me parece. Al final del taller. Al final del taller, profe, estaba la de los alimentos, ¿no? En el taller anterior, en el 7. Ah, no en en el el taller 8. anterior. Ok. Sí. Ok, ahí me fijo. Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, eventualmente si alguno tiene acceso al Perry, estas tablas están en el Perry, en el capítulo 3 del Perry. De cualquiera de las ediciones está en el capítulo 3. Sí, hay varios libros tienen y lo único que tengan en cuenta es que de un libro a otro pueden cambiar las unidades. Siempre tengan en cuenta eso. Del McCabe al Perry, a cualquier libro de transferencia de energía, siempre tengan mucho cuidado con las unidades que están trabajando con las tablas.